Saludos a todos a nombre del Movimiento Internacional Arruchista. Este es el informe semanal. Hoy es el 5 de noviembre del 2021. Y la característica de lo que hemos visto en la última semana es que el sistema actual en Occidente está chocando violentamente con la realidad misma. La realidad se ha impuesto en varias situaciones y causado cambios dramáticos. No nada más en esta semana, esto se viene de algún tiempo atrás, pero creo que la pauta que empezamos a ver, el proceso que vimos con lo de Afganistán, la derrota de las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos, que fue una reacción negativa, un rotundo no a las guerras perpetuas lanzadas en los últimos 10, 20 años en realidad, desde el 11 de septiembre. Lo de Afganistán ha significado un cambio de paradigma en ese aspecto. Pero también lo que está pasando en la reunión de COP26 en Glasgow es otro choque con la realidad, donde estamos viendo, si no un rotundo no, de parte de ciertos países, el no es bastante rotundo, pero en general es un no decisivo a lo que ha sido la intención del establishment financiero internacional por lograr que la comunidad internacional acepte suicidarse con las políticas de la reducción del dióxido de carbono y del cambio climático antropogénico. Y con ese no al suicidio, ahora necesariamente los que han orientado esta campaña desde los primeros momentos pasan a la fase del homicidio. Si el suicidio no funcionó, bueno, gente como el príncipe Carlos quieren hacernos el favor. Y vamos a hablar de la cuestión de la COP26, porque en efecto la crisis energética en Europa en particular ha creado un ambiente donde esta dirección general del establishment financiero internacional en todo este periodo ha chocado con la realidad. Tercero, además de las guerras perpetuas y luego lo de COP26, tenemos la situación de las elecciones en Estados Unidos, donde el proceso es idéntico, si bien los predicados específicos son obviamente diferentes, pero lo que hemos visto es también un no de la población a la hiperinflación, al proceso de hiperinflación y al desastre económico. Le han dicho no a la idea de que podemos alegremente atacar a la policía y deshacernos de instituciones como la policía y las fuerzas de ley y orden y demás. Y también un rechazo a toda la política de género, la política de la teoría racial crítica y también todo lo que ha significado el proceso de legalización de las drogas. Claro, este es un proceso desigual, tiene sus altibajos, pero lo que se ve más que nada en este proceso en Estados Unidos es parte del proceso internacional de poblaciones y naciones que están chocando con la realidad, que las políticas del viejo paradigma están chocando con esa dura realidad y la gente ante eso está diciendo, ¿saben qué? No, no, esto no lo vamos a aceptar. Pero es muy importante aclarar de entrada que el simple rechazo no es lo mismo que el renacimiento, que es fácil gritar no, pero la pregunta fundamental es ¿cuál es el sí? Y en ese punto, los únicos que intelectualmente seguimos en pie con una alternativa que funciona es el movimiento del Himno La Rouge en cada uno de estos aspectos. Mucha gente dice no, mucha gente grita no, y eso está muy bien porque es fermento político, pero el sí de este aspecto es precisamente lo que va a ser el tema central
de la conferencia del Instituto Schiller que se va a realizar este próximo fin de semana, no en este, sino el que sigue, el 13 y el 14 de noviembre, y pueden encontrar la invitación y donde registrarse en la página de resumen ejecutivo de IR en larouchepub.com/Spanish. Y les recomiendo a todos que se inscriban inmediatamente porque va a ser una conferencia muy importante donde además de muchos nos que se van a escuchar, por supuesto, al desenmascarar lo que está pasando, lo más importante es que se va a presentar un concepto, una alternativa programática, una visión de lo que es el hombre y cuál es la base de establecer el sí ante todas estas crisis, que es lo que sí debemos hacer para establecer una arquitectura de seguridad internacional válida y que respeta la soberanía nacional en contra de las guerras perpetuas, cuál es la política correcta respecto al cambio climático, o más bien ante la cuestión del papel, de lo que pasa en la Tierra respecto a la posición que tiene el sistema solar y en la galaxia, cuál es la verdadera ciencia de la actividad económica humana, qué es lo que está pasando realmente con eso, y también respecto a las elecciones de Estados Unidos. Como Helga Sepp-LaRouche dijo de manera muy tajante esta semana en su videoconferencia, pues el resultado de la elección es muy interesante y ahorita en un momento les voy a dar unos detalles, pero ¿no les parece? Les dijo a los norteamericanos en particular que cada vez que hay una elección, pues sacan a los que habían estado en el poder porque ya no aguantan lo que están haciendo, luego entran y hacen de nuevo lo mismo, un desastre total, y luego votan de nuevo para sacarlos, y hay una política continua de rechazo y de sacarlos de una especie de cabrones para afuera, ¿no? Eso dijo Helga, ella no dijo esa frase, pero dijo esa orientación de simplemente tener ese tipo de proceso como que no satisface el requerimiento de lo que se tiene que hacer para crear un verdadero gobierno capaz de enfrentar la crisis. Y ese es el tema de la conferencia del Instituto Schiller. Ahora, ante lo de Copenhague, de COP26, perdón. Bueno, era anteriormente Copenhague, ¿no? Donde se reunieron. La reunión en Glasgow de COP26. Se pueden y se están escribiendo libros enteros sobre lo que está pasando ahí, pero creo que se puede resumir bastante fácilmente el proceso que ocurre ahí. Y eso es lo que dijo el presidente Biden el martes, muy frustrado, muy disgustado con lo que había pasado, si no él, porque no sé si él se disgusta o se molesta, pero quienes le dicen lo que tiene que decir, es decir, el establishment financiero, le dijo a Biden, o le dijo al teleapuntador de Biden, que tenía que decir lo siguiente: fue un ataque en contra de China y Rusia en particular por su no participación en la orientación de COP26. No es que no asistieran, no asistieron los presidentes, pero además de eso, no dijeron ni hicieron lo que habían querido la corona británica, el príncipe Carlos, Mark Carney y otros. Biden dijo lo siguiente, molesto en una conferencia de prensa: creo que ha sido un gran error, francamente, que China, con respecto a China, que no se presentó. El resto del mundo verá a China y dirá, ¿qué valor agregado están aportando? Y han perdido la capacidad de influir en la gente de todo el mundo y toda la gente de la COP. Lo mismo diría yo con respecto a Rusia. Ahora, eso es un poco risible, ¿no? Porque en cuanto a credibilidad en el mundo, obviamente China, con todo lo que han hecho con la franja y la ruta, con lo que están haciendo con la eliminación de la pobreza, no obstante, todas las campañas periodísticas son los que sí tienen credibilidad en el mundo, ni hablarlo sobre lo que hicieron y están haciendo en contra de COVID. Pero eso fue lo que dijo Biden. Ahora, el
uno de los comentarios más astutos sobre esto vino de un experto en asuntos climatológicos que es un dirigente del Instituto Heartland, que agrupa a mucha gente que se opone a estas teorías de los ecologistas a ultranza, aunque el Instituto Heartland también es muy tipo Montpellerin, es muy liberal en el sentido del liberalismo económico, en el libre mercado y demás. Pero respecto a eso, Steve Milloy, líder del Instituto Heartland, dijo lo siguiente en una entrevista con Fox TV, dijo: el ataque de Biden al presidente Xi de China y al presidente Putin de Rusia por no acudir a la COP26 es una triste muestra de la incapacidad de Biden para comprender o aceptar las realidades del mundo. Ninguno de esos países tiene interés en obstaculizar sus economías con regulaciones climáticas destructivas. Más bien, sigue diciéndomelo hoy, más bien, Xi y Putin parecen haberse tomado a pecho el principio napoleónico de no interferir nunca con tu oponente cuando está en el proceso de destruirse a sí mismo, que es exactamente lo que Estados Unidos y Europa están haciendo con su abrazo suicida a la idiotez climática. Ahora, eso viene muy al punto y es correcto, porque sí hay un proceso de autodestrucción insistente, desvergonzado por parte del establishment, pero no es tan fácil que el resto del mundo lo siga. De hecho, Putin tuvo, como de costumbre, una intervención muy irónica en todo el proceso de COP26. No solamente no fue en persona, sino que el mensaje que envió fue un discurso muy corto sobre los bosques de Rusia y la importancia de los bosques de Rusia. Francamente, hubiera sido menos insultante al proceso de COP si Putin no hubiera dicho nada, pero habiendo dicho lo que dijo, realmente es un comentario sobre lo que él piensa de ese proceso. Y por supuesto no asistió. Tampoco asistió Xi Jinping y tampoco envió un video. Lo que hizo es que envió un mensaje muy breve por escrito que se leyó a nombre suyo. Y es un mensaje, ¿cómo decirlo? Descolorido. No tiene mucho nuevo de parte de la orientación de China en todo esto. Tiene algunas cosas buenas donde dice que las pautas las tiene que establecer cada nación respecto a sus propias orientaciones para garantizar su propio desarrollo. Habla del papel de la innovación y la tecnología, pero también tiene cosas muy malas, donde le da credibilidad a toda la mentira científica, axiomática que está respaldando toda esta ofensiva verde, y también dice que hay que dejar de producir con industrias de uso intensivo de energía y cosas por el estilo. Entonces fue un poco ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero definitivamente no hicieron ni dijeron lo que habían querido el príncipe Carlos y los organizadores. Lo mismo con Modi de la India. Él sí dio su brazo a torcer y aceptó por primera vez poner una fecha específica donde iban a llegar a la cantidad neta cero. Pero el año que puso es el 2070. Como estamos a 50 años del 2070, o sea, no le cuesta casi nada decir eso y nadie se va a acordar de aquí a varios años. Sí fue malo hacer una concesión, pero francamente es medio insultante decirle, ¿saben qué? Pues sí, de aquí a 50 años lo vamos a hacer, especialmente cuando anteriormente representantes de la India habían insistido que India primero su economía, primero su desarrollo y luego después consideraciones sobre cambio climático. Y claro, hubo muchos ataques y protestas en los medios de Occidente en contra de Modi, porque tampoco aceptó. Entonces estamos hablando de Rusia, China,
e India. Y también Biden, no por falta de ganas, sino por falta de apoyo político dentro de Estados Unidos, llegó a la reunión de COP no tenía nada en el bolsillo que mostrar de lo que había logrado, porque no lograron aprobar, ni lo van a lograr ahora, especialmente después de las elecciones, todo un proyecto con todos los aspectos del cambio climático que Biden había querido, el aspecto de la descarbonización. Y el senador Manchin de West Virginia, Virginia Occidental, como les comentaba la semana pasada, no solamente sigue oponiéndose y sin el apoyo de Manchin no lo puede lograr Biden, sino que después de las elecciones Manchin dijo, me veo fortalecido y mi posición se ve fortalecida por el resultado de las elecciones. Entonces, pues ninguna de las cuatro potencias que la RUS señala está en el bolsillo del imperio británico en todo este asunto. Tampoco lo está el continente africano. Y esto es muy importante porque entre los comentarios de África, del país más grande, con más población de África, Nigeria, el presidente Muhammad Buhari escribió un artículo firmado en el Wall Street Journal una semana antes de la COP, donde dijo lo siguiente. El título del artículo es La crisis climática no se arreglará causando una crisis energética en África. Y dijo, las soluciones energéticas propuestas por los más ávidos a abordar la crisis climática son combustible para la inestabilidad que ellos mismos advierten. África no puede construir las fábricas que van a transformar a África de una economía extractiva de empleo bajo a un continente de ingreso medio y alto empleo. El África de mañana merece más. La energía nuclear, dijo Buhari, la energía nuclear es capaz de producir electricidad constante para la carga base a la cual se puede construir el progreso económico sostenido. Nadie, dijo, nadie tiene el derecho de negarle el avance a nuestro continente. Bueno, ahí no hay ambigüedad. Tampoco hubo ambigüedad en el comentario escrito del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que en el Wall Street Journal del 24 de octubre escribió un artículo que se llama Energía solar y eólica imponen pobreza en África. Y dijo, África no puede sacrificar su prosperidad futura a cambio de las metas climáticas occidentales. El continente debe tener una matriz energética equilibrada y no correr sin mirar hacia las renovables, a pesar de que eso probablemente frustrará a algunos de los que van a reunirse en la conferencia climática global en Glasgow. Entonces, muy claro lo que dijeron Museveni y Buhari, pero también hubo críticas fuertes, con alguna más ambigüedad, pero importantes de todas maneras, del presidente Arce de Bolivia, donde denunció esta imposición verde, este tipo de ecologismo como una nueva forma de ecologismo, lo que es verdad, nueva forma de colonialismo, lo que es verdad, porque está la realidad que está chocando con lo que quieren lograr los países y dicen no, a pesar de que el presidente Arce, de manera bastante predecible, presentó toda la idea de la madre tierra, de Pachamama y todo lo demás. Y sobre ese punto de fondo metodológico lo remito a la discusión de las teorías de Gaia, de la madre tierra, que presentó Helga Sepla-Rusch en su discusión con los jóvenes hace un par de semanas y contrapone eso al concepto de Nicolás de Cusa y del cristianismo neoplatónico. Sin embargo, lo de Arce fue una crítica útil, como también fue lo que dijo López Obrador, que a pesar de que sigue diciendo y le da credibilidad a todas las versiones anticientíficas del ecologismo, sí dijo que los movimientos y las ONGs de derechos humanos, de feminismo y del ecologismo están produciendo situaciones desastrosas y un ataque a la soberanía nacional. Eso le ganó
ataques muy fuertes de Human Rights Watch, de Vivanco, el jefe para las Américas de Human Rights Watch, y Human Rights Watch, como todos ustedes saben o deberían saber, es una organización creada y financiada y dirigida por George Soros. Entonces, AMLO sigue en un choque con esos intereses, lo que está muy bien. Ahora, en cuanto a los intereses y la orientación que tienen el establishment financiero en todo esto, creo que las declaraciones del príncipe Carlos en su discurso, primero en el grupo de los 20 y luego en COP26, francamente son declaraciones escalofriantes. No nos debe sorprender porque sabemos quién es Carlos y quién es el príncipe Felipe y la orientación maltusiana de esta gente, pero lo que dice el príncipe Carlos es que nos tenemos que poner en pie de guerra porque la población creciente crea una demanda cada vez mayor de los recursos finitos del planeta y tenemos que reducir urgentemente las emisiones y tomar medidas para hacer frente al carbono que ya está en la atmósfera, incluido el procedente de los sistemas energéticos de carbón. Entonces dijo otras cosas y peores, pero esa es la línea que está proponiendo. El miércoles, antier, fue el día de la conversación financiera en COP26 y ahí Mark Carney, ex jefe del Banco de Inglaterra, ahora el que dirige el trabajo de la ONU sobre la Agenda Verde, presentó toda la idea del cambio de régimen financiero para garantizar, y dice que ya tienen garantías de centenares de corporaciones y bancos y demás, que van a garantizar que haya 100 billones de dólares a lo largo de una década para invertir en estos proyectos verdes, que es pura especulación y simplemente es la nueva forma del saqueo. Entonces, eso es lo que ellos pretenden. Todo esto mientras los problemas económicos reales se van agravando, la situación de la hiperinflación se vuelve cada vez peor y ni hablar del COVID, de la pandemia. Pasamos el nivel de 5 millones de muertos esta semana, que como dijo Gutiérrez de las Naciones Unidas, dijo, esa es una vergüenza global. Y creo que eso es exactamente cierto. Ahora, en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, es el mismo proceso que lo de Afganistán y lo que pasa en COP26, porque especialmente en el estado de Virginia ganó el candidato republicano Youngkin en contra del demócrata McAuliffe para gobernador de Virginia. McAuliffe había sido gobernador, una persona muy cercana al aparato demócrata, y no se esperaba eso porque el año pasado Biden se llevó el estado de Virginia con 10 puntos, o sea, 10% más que Trump. Hillary Clinton, 4 años antes, había ganado por 5%, entonces se consideraba que Virginia es un estado demócrata y así va a ser, pero no es lo que pasó. A pesar de que Biden hizo campaña directamente, lo hizo Obama, trajeron a Obama, vino Harris también para hacer campaña y bueno, iba a decir que a pesar de todo eso perdió McAuliffe, pero a lo mejor es por eso mismo que perdió, porque hay un rechazo generalizado en la población a todo lo que es la agenda que los demócratas están presentando, que es una agenda de hiperinflación, es una agenda del cambio climático, de esta agenda de la política de género, y en particular en el estado de Virginia, lo que causó un escándalo total, fue un incidente que ocurrió, que no sé si ustedes saben, pero aquí se adoptó, y como también en otros estados, la idea de que los baños en las escuelas, las secundarias y las preparatorias, en bachillerato, las personas no son baños para hombres y mujeres o niños y niñas, es donde uno sienta su identidad personal, ahí puede entrar. Entonces, si un muchacho biológico y muy biológico y con muchas hormonas decide
que se va a anunciar como mujer con la idea de poder entrar al baño de las muchachas, pues cuánto iba a tardar antes de que hubiera una agresión, un asalto sexual, y eso es lo que ocurrió en 2 escuelas en esa situación. Ahora, ¿quién tiene la culpa de esto? Bueno, podemos señalar con el dedo al individuo, al muchacho, los padres, la escuela, todo lo que uno quiera, pero aquí hay una corrupción moral de una sociedad entera que produce estos resultados. Y tarde o temprano la gente dice, no, hasta aquí nada más, esto no lo vamos a tolerar. Entonces los baños transgénero fueron parte de esto, pero la parte más importante es la realidad económica. Y esto lo comentó en una discusión que tuvimos un ex asesor de muy alto nivel del Partido Republicano, experto en elecciones y demás, que dijo, bueno, la campaña que llevaron los demócratas en Virginia fue terrible y no dijeron una sola cosa sobre la realidad económica, que es lo que le preocupa a la gente. Entonces, esta no es una victoria para los republicanos y no es una victoria para Trump, por más que se esté dando golpes de pecho diciendo yo soy el responsable y todo lo demás. Este es un rechazo, un no rotundo a lo que ha sido la dirección que se ha adoptado. Ahora, esto se ve también en lo que pasó con plebiscitos que se realizaron en Seattle, Minneapolis y otras ciudades para quitarle el presupuesto a la policía. Esto viene de todo lo de Black Lives Matter, de todas las campañas jacobinas que se organizaron. Se empezó a organizar la idea de que no tenemos que quitarle el financiamiento a la policía y ya que esa es la causa de los problemas. Y esas iniciativas electorales, los plebiscitos, fueron rechazados contundentemente en esas 2 ciudades muy importantes, por más del 55% del voto, que también es una indicación hacia dónde vamos. Pero de nuevo, ante todo esto, la cuestión clave es, bueno, está muy bien, esos son los nos sobre Afganistán, sobre COP, sobre las elecciones, pero ¿cuál es el sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y en esto Helga Seplarrush ha sido clave en plantear constantemente cuál es la iniciativa requerida, que eso sí funciona. El caso de Afganistán, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que tiene que haber cooperación entre Estados Unidos y China en particular para la reconstrucción de ese país. Y esta semana Helga anunció lo que ella llamó Proyecto Avicena, recordando al famoso filósofo, médico y demás, Avicena, que, bueno, la gente de Afganistán dice que él fue afgano, la gente de Irán dice que fue de Persia. No se sabe exactamente dónde es y no importa porque es visto como un héroe nacional en Afganistán. Hay escuelas, hay hospitales en nombre de Avicena. Y Avicena fue uno de los grandes genios platónicos del Renacimiento islámico y es una figura clave para lo que tiene que ser el proyecto de la reconstrucción de la economía, en particular el sistema de salud de Afganistán. Sobre la cuestión de COP26, los remito de nuevo al llamado de que tenemos que movilizarnos ya, despertemos ya ante esta crisis, que sacaron Helga Seplarrush y Gus Berkout de la organización Clintel, que está circulando ampliamente a nivel internacional con una propuesta positiva de lo que es el concepto del hombre, de la creatividad y cuáles son las soluciones programáticas ante esta crisis. Ahora, quiero terminar presentándoles un poco de información del estudio nuevo que estamos haciendo sobre narcotráfico S.A., sobre el narcotráfico internacional, que también presentaremos de manera más detenida en la conferencia del 13 y 14 de noviembre. Y lo voy a hacer con 4 gráficos nuevos que voy a poner en la pantalla para que vean mientras les explico un poco de qué se trata. Bueno, espero que puedan ver lo que puse ahí.
Esta primera gráfica es sobre lo que ha pasado con el crecimiento de narcotráfico SA. Y si tienen alguna duda que esta es una transnacional unida, eso lo podemos comentar después. Pero es eso, es una transnacional, como si fuera una gran corporación. En lo que va del siglo, en estos 20 años del siglo XXI, ha crecido de ventas potenciales de todo el producto de unos 547 mil millones de dólares en el año 2000. El último estudio que hicimos, que había llegado a 818, y ahora les puedo presentar la conclusión que estoy bastante seguro que es un cálculo muy conservador de más de 1,5 billones de dólares al año en base a la marihuana, en base a los opiáceos, nada más opio y heroína, cocaína y las drogas sintéticas, en particular metanfetamina. Esto no incluye muchos de los nuevos, de las nuevas sustancias psicotrópicas, así llamadas, que están fabricando, como las cannabinoides. Tampoco incluye medicina recetada pero controlada, como por ejemplo hidrocodona, fentanilo y demás, que tienen una importancia enorme. Ahora, como pueden ver aquí en este gráfico, la marihuana es la parte gruesa de todo, es la mitad. Y esto es muy importante porque, como pueden ver en la siguiente gráfica, lo que ha pasado con la marihuana desde el año 2000 es que ha crecido, creo que en 8 veces, algo por el estilo. No hay mucho en cuanto a decomisos. La producción se ha visto reducida un poquito nada más y las ventas potenciales en miles de millones de dólares de la marihuana está en 800 mil millones de dólares. Es decir, lo que hace 12 años era la cantidad total de narcotráfico SA, ahora eso lo rinde nada más la marihuana. Ahora, esta cuestión de marihuana es muy importante porque uno podría decir, bueno, se tiene que preguntar a qué se debe todo esto. Y la siguiente gráfica nos da una indicación. Ahora, la curva roja que ven aquí es la cantidad de la producción mundial de marihuana, que es la misma curva que acabamos de ver en la gráfica anterior, donde vemos que esto ha aumentado después de una pequeña caída en el año 1990, se estancó por unos 10 años y de ahí se disparó hasta este momento. Ahora, la curva azul es muy importante porque indica el precio de la marihuana por gramo de marihuana con un contenido de 5% de THC, es decir, con un nivel estándar de THC. Ojo que la cantidad, el porcentaje de THC se ha triplicado desde ese momento cuando era de 5% y hoy es de más de 15% contenido de THC. Pero todo el argumento de que si legalizamos lo que va a pasar es que se va a reducir la rentabilidad de narcotráfico SA, la legalización va a controlar todo, ya no van a haber problemas, etcétera, etcétera. El resultado fue tal y como predijimos nosotros, dijimos que iba a ocurrir, fue exactamente lo contrario. La reducción del precio de la marihuana combinado con las campañas de legalización produjeron el efecto que pueden ver aquí. Y la última década del siglo XX fue el periodo de la despenalización, cuando se inició en grande y luego se despenalizó en Estados Unidos, que es el principal consumidor de marihuana, se despenalizó la marihuana. Luego empezó todo el proceso de, no solamente hay que despenalizarlo, que nosotros habíamos dicho, eso es legalización, pues luego empezó, bueno, pero hay que permitir que se use para fines médicos. Y después de eso, ya abiertamente se dice, no, pues para uso recreativo, del 2010 hasta la fecha. Y todo esto está totalmente documentado, el impacto que esto ha tenido ha sido un desastre absoluto y total.
La cantidad de marihuana consumida hoy, perdón, el número de personas que consumen marihuana hoy son 200 millones de personas en todo el planeta, 100 millones de los cuales consumían en el año 2000, o sea, se ha duplicado en lo que va de la década. En cuanto a al porcentaje, lo que llaman prevalencia, el porcentaje de la población de la edad, de la población total de la edad de 15 a 64 que consume marihuana a nivel mundial está en 4% y en Estados Unidos está en casi 15%. Entonces, este es un problema bastante grande. En cuanto a muertes a nivel mundial, miren, a nivel mundial en el 2000 solamente estaban muriendo 390,000 personas por año producto de las drogas. 2 décadas más tarde, 2019, 390,000 ha subido a 500,000 personas. 500,000 de personas mueren al año por drogas y eso está creciendo rápidamente. Si calculamos lo que eso significa en la última década nada más, del 2010 hasta la fecha, han muerto por resultado directo de las drogas casi 9 millones de seres humanos. Y la Organización contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas, que presenta mucha información muy útil sobre todo esto, ha creado un cálculo de lo que ellos llaman años saludables perdidos. Es decir, no solamente el número de personas que murieron, pero calculan el número de años perdidos. Y podemos calcular con la información que ellos presentan, aproximadamente 27.5 millones de años vida saludables perdidos cada año. En 20 años estamos hablando de 550 millones de años saludables perdidos. Esto es un genocidio. O sea, esto es maltusianismo. Es tan maltusianismo como las guerras, tan maltusianismo como la política de la COP26. Ahora, no puedo terminar esta discusión sin pasar del no al sí. Y el sí, en el caso de las drogas, podemos ver lo que esto significa cuando estudiamos los factores que afectan la prevalencia del abuso de opioides. Escogí lo de opioides, pero se puede presentar exactamente lo mismo en todas las otras áreas. Es un estudio de los factores socioeconómicos de la prevalencia, es decir, el porcentaje de la población. Y pueden ver, si tomamos los blancos, bueno, esto es en Estados Unidos, un 4%. Si tomamos los hispanos, un 4 y pico de por ciento. Los negros, un poco menos. Los que han egresado de bachillerato, 4%. Los estudiantes universitarios que ya se graduaron, menos 3,5%. La gente empleada, un poco menos de 4%. La gente desempleada, 7,5%. Es decir, está muy claro lo que está produciendo esta epidemia de muertes por sobredosis de opioides y la pandemia generalizada de las drogas. Estamos hablando de condiciones económicas que se ven reflejadas en esto del desempleo, que es el principal problema a resolver. La única manera de resolver este problema, la única manera de resolver el problema de Afganistán, el de Haití, es, como Helga Sepp-LaRouche ha insistido, se logra la paz mediante, a través del desarrollo. No se busca, no se encuentra la paz primero para luego ver si se puede lograr el desarrollo. Tenemos que lanzar programas internacionales de la franja y la ruta, de la política económica de LaRouche, para poder resolver toda esta serie de problemas, cada una de las cuales es una crisis existencial del planeta. Y eso precisamente es lo que vamos a discutir en la conferencia del Instituto Schiller del 13 y 14 de noviembre. Los insto a que se registren para esa conferencia.
Nos vemos pronto.